Funciones. Primero hablaremos de la función constante. Una función constante es una función tal que la variable dependiente y toma el mismo valor a para cualquier elemento del dominio, es decir, variable independiente x. Fórmula f de x igual a, siendo a constante. La gráfica de una función constante es una recta paralela al eje x. También se puede definir una función constante a partir de la derivada. Una función f será constante si para todo punto x del dominio la derivada es nula, es decir, f de x igual 0. Fórmula y descripción. La función constante es aquella en la que para cualquier valor de la variable independiente f de x no cambia, es decir, permanece constante. La ecuación de la función constante es y igual k o f de x igual k, donde k es un número real. Gráfica. Para poder representar una gráfica de una función constante, se obtiene evaluando la función para algunos valores de x. Luego se hace una tabla de valores para la variable x y la variable y. Se crea un plano cartesiano y finalmente se localizan los puntos y se unen formando una recta horizontal. Dominio y rango. Una función constante es una función lineal por la cual el rango no cambia, sin importar cuál miembro del dominio sea usado. F de x1 igual f de x2 para cualquier x1 y x2 en el dominio. Con una función constante para cualquiera de los dos puntos en el intervalo, un cambio en x resulta en un cambio en 0 f de x. Funciones. Función lineal. Una función lineal es una función polinómica de grado 1 que pasa por el origen de coordenadas, es decir, por el punto 0, 0. Son funciones rectas de la forma f de x igual mx, siendo m la pendiente y, diferente de 0. La m es la pendiente de la recta, la pendiente es la inclinación con respecto al eje x. Si m es positiva, entonces la función es creciente. En cambio, si la m es negativa, entonces la función es decreciente. La pendiente m significa que si aumentamos la x en una unidad, la y aumenta en m unidades. Si la m es positiva, según aumente la x, la y también irá aumentando, es decir, función creciente. En cambio, si m es negativa, cuando aumenta la x, la y disminuirá. Función lineal afín. Una función afín es cuya gráfica es una línea recta, por lo que también se le denomina función lineal. Esta función lineal se puede escribir de esta forma: f de x igual mx más b, donde m y b son números reales, tal que m es dependiente y b es el punto de corte con el eje de las ordenadas. Si m es mayor que 0, se dice que la recta es creciente. Si m es menor que 0, se dice que la recta es decreciente. Gráfica de la función afín. Para realizar una gráfica afín, tenemos que tener presente, primero, realizar una tabla de valores de doble entrada para los valores de x y los valores de y. Los valores para la tabla se obtienen dando valores a la variable x, que al sustituirlos en la ecuación de la función se obtienen los respectivos para la variable y. Al final se ubican en el plano cartesiano los pares ordenados. Es importante resaltar que la figura obtenida debe ser una recta que pase por todos los puntos de la tabla y que pase por el eje y en el punto B. Esto es el valor que no está acompañado por la x. Función lineal idéntica. Esta es una función lineal dependiente M1
que pasa por el origen de coordenadas, es decir, por el punto 0,0. Divide el primer y el tercer cuadrante en partes iguales, o sea, es su bisectrices. La pendiente es la inclinación con respecto al eje X. Al ser esta positiva, la función es creciente. Que la pendiente de la función de identidad sea m1 significa que si aumentamos la X en una unidad, la Y también aumenta en una unidad y formará un ángulo de 45 grados con cualquiera de los ejes. Gráfica de una función idéntica. Su gráfica es la bisectrices del primer y del tercer cuadrante. Por tanto, la recta forma con la parte positiva del eje X un ángulo de 45 grados y tiene de pendiente m igual 1. El dominio de esta función son todos los números reales y el codominio también todos los números reales. Esta es una función polinomio de primer grado. Función cuadrática. Función cuadrática o función de segundo grado. Es una función polinómica de grado 2, es decir, el mayor exponente del polinomio es x elevado a 2, igual x a la 2. Su forma estándar es f de x igual a x a la 2 más bx más c, siendo a igual a 0. Son a, b y c escalares, valores constantes o denominados que también se denominan los coeficientes de la función. Representación gráfica. Es una parábola vertical. Existen dos elementos fundamentales en la parábola. Uno es el eje de la simetría, que es una recta vertical que parte la parábola en dos ramas iguales. 2. El vértice. Es el punto de intersección de la parábola con el eje de simetría. Función cúbica. Es una función de forma que los a, b, c y d son números reales y la variable x toma valores reales. Es una función polinómica de grado 3. Se representa de esta forma: f de x igual a por x a la 2 más b por x a la 2 más c por d, donde a por x a la 2 es el coeficiente principal. El dominio de esta función son todos los números reales desde el menos infinito más el infinito. El rango de esta función es igual a menos 6,6. Función cúbica. Función de valor absoluto. Es una función que contiene una explicación algebraica dentro de los símbolos de valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto de un número de su distancia desde 0 en la recta numérica, la interpretación en x y en y ambos son 0. El dominio de esta función es el conjunto de los números reales. El rango es el conjunto de todos los números reales mayores que 0 o igual a 0. Función de valor